Ser Podcast. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. Caminante de la historia, un viaje de más de 4.000 kilómetros da para mucho. Tierras legendarias, hambre, batallas, enfermedades, desesperación, lluvias que no se acaban nunca, selvas inabarcables, indios cabreados, ríos enormes, actos de piratería, sangre, flechas envenenadas, caníbales, muertos, mujeres guerreras. Tenemos un historión que vais a flipar. Ni siquiera hoy es fácil seguir las huellas de Francisco de Orellana, el tipo que descubrió el Amazonas. Pero, bueno, pues vamos a intentarlo. Venga, vamos a intentarlo. Hoy vuelve Ainara Ariztón. Hola, Ainara. Muy bien. Y se sube a la historia con nosotros José Ángel Mañas, que es autor de Historias del Cronen, Mensaca o Una vida de bar en bar. Es guionista. Sí. Es ganador de un Goya. Oye, que lo dices muy deprisa, de un Goya. Y además, y esto me encanta, es historiador y autor de obras. Licenciado en historia, especialización contemporánea, pero sí, lo puedes decir. Calla, que se ha dado paso. Autor de obras como Pelayo o Conquistadores de lo Imposible. Así que, José Ángel, ya has hablado. El hispano que recreó la guerra numantina, claro. Fernán González, que acabo de sacar en el siglo X, El secreto de Drácula, La vida de Jano Mano. O sea, tengo unas cuantas historias. Por eso es que tú pasas con una facilidad pasmosa de hablar del Madrid más actual a de repente te vas allá a los Alejandro Magno. Eso a la gente al principio le sorprendía, ¿no? Pero es verdad que yo siempre, primero les recuerdo que soy licenciado en historia, con lo cual es verdad que tengo un interés por el asunto y tengo una visión bastante historizante de la novela, ¿no? De hecho, esas novelas que la gente conoce, como Historias del Cronen, Mensaca, Ciudad Rayada y tal, son de alguna manera, para mí son historia contemporánea, ¿no? Y luego lo único que voy, he hecho la vista atrás, ¿no? Y bueno, a mí siempre me ha interesado la realidad social, la realidad en la que vivo, y lo que pasa es que a veces la miro de frente, son mis novelas contemporáneas, y a veces la miro por el retrovisor, ¿no? Pero incluso cuando miro hacia atrás, hacia el pasado, de alguna manera es lo que decía Sun Tzu, ¿no? en uno de sus libros, en el arte de la guerra, ¿no? Que a veces el camino, la línea recta no es el camino más rápido entre dos puntos, ¿no? Sino que a veces, hay que ir al pasado para entender mejor el presente. Sí, y te atreves con un toro bravo que es la conquista, ¿no? Con Conquistadores de lo Imposible. Hombre, aquello fue tremendo, porque ahí metí, claro, es que no es solo Hernán Cortés, Pizarro, sino que luego me fui al norte de Cabeza de Vaca, pues ya sabéis que recorre el continente a pie, ¿no? De la costa este a la costa oeste, casi 8.000 kilómetros, que es una barbaridad, y luego también la controversia de Valladolid, que me parece muy, muy potente, ¿no? Sí. Esta discusión entre Las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, ¿no? Que me parece es muy meritorio que un Estado pues que se dedique a reflexionar pues, sobre si lo que hizo con esa conquista, si fue bueno o malo, ¿no? Y me parece que tiene su interés. Lo más curioso de todo esto es que el libro, es verdad que es un repaso exhaustivo de toda la historia de la conquista de América, pero casi uno de los personajes que te dejaste en el tintero es Orellana, al que tú estás muy por encima. Así que este es el plan. Hoy nos vamos a la ruta de Orellana por el Amazonas. Si quieres acompañarnos, súbete a la historia. Guayaquil, la perla del Pacífico, centro económico de Ecuador y uno de los puertos chicos más importantes de América. Se llama así por una parejita de indígenas. ¿Cómo os quedáis? Sí. Muertos matados. Una parejita de indígenas. Guayas, que tiene un nombre así. Guayas. No desvaríes, David. Era el cacique. Y Quil, su señora. Cuando los castellanos barbudos conquistaron estas tierras, los echaron del paraíso. Ale, fuera. Guayas y señora se suicidaron con todo éxito. No. Que también te digo yo que es un poco las bravas, ¿no? Pero en fin, desde entonces la ciudad lleva su nombre. Guayas y Quil. Guayaquil, claro. Muy bien. Bueno, en la Plaza de Colón, en el centro de Guayaquil, hay un busto de Francisco de Orellana, nuestro héroe de la ruta de hoy. Orellana nació en Trujillo, en Cáceres, como sus primos los Pizarro. Cuando Francisco Pizarro reclutó voluntarios en Trujillo, Orellana
se apuntó. Mírale. A los 16 años ya estaba dando guerra por Nicaragua. Poco después se fue al Perú con el primo Pizarro a conquistar el imperio inca. La batalla de Puerto Viejo le salió por un ojo de la cara. Desde entonces lleva parche el pobre. Literal. Monísimo. Literal. Bueno, y listo, tan listo que aprovechó el viaje para aprender quechua. Oye. Más tarde ayudó a sofocar la sublevación del Manco Inca y anduvo en la guerra civil contra Almagro al lado de la familia, por supuesto. Primo Pizarro le agradeció el apoyo y lo puso de gobernador de la provincia de La Culata. Aquí en la costa refundó la ciudad de Santiago de Guayaquil. Y aquí estamos. Tan ricamente. Un buen día, Orellana se dio cuenta de que los indios de Guayaquil hablaban un quechua parecido a los del Imperio Inca. Siguió aprendiendo hasta que fue capaz de entenderse con todos ellos. Ujú. Bueno. Y se hizo rico. 5 años después de fundar Guayaquil, el puerto era uno de los más importantes del Pacífico. Antes de cumplir los 30, Orellana se convirtió en uno de los tipos más poderosos del Nuevo Mundo. Un buen día, Orellana se enteró de que en la vecina Quito, su primo Gonzalo estaba preparando un viaje para buscar el país de la canela y el dorado. Se ve que Orellana estaba cansado de vivir así a cuerpo de rey ¡Qué tonto! y sintió la llamada a la aventura. Ay, qué Vaya tonto. que se fue. El país de la canela era una de tantas tierras legendarias que imaginaron los españoles. Nació, como no, de una vieja leyenda indígena que hablaba de bosques inmensos de ispingo. ¿Qué es el ispingo? ¿Qué es el ispingo? Una flor aromática que los barbudos relacionaron con la canela. Fíjate. Con la canela, qué rica. Qué Un tal... canelos. Hoy, ¿cómo estamos hoy? Un tal Gonzalo Díaz de Pineda, capitán general de Quito, empezó a decir que volviendo de una expedición a los Andes, había encontrado en la selva un montón de árboles con aroma a canela. En aquel tiempo, ya sabéis, las especias eran un producto de lujo, podían costar incluso más que el oro. Fíjate. Y una de las especias más caras, ¿cuál era? La canela. Bueno. Bueno, ya sabéis que el dorado más que un lugar era una persona. ¿Qué dices? Sí. El dorado. Los indios contaban la historia de una tribu donde cada vez que se coronaba a su cacique, el coronado consagraba, se le rociaba de los pies a la cabeza con oro en polvo y se le subía una balsa de juncos llena de ofrendas, sobre todo joyas. Qué bueno. Esa balsa llegaba al centro del lago, todas las ofrendas se echaban al agua y el cacique se bañaba, pues supongo que entre otras cosas, para quitarse el polvillo. Claro. El caso es que después de repetir una ceremonia durante siglos, en el lecho del lago lo que había, se suponía, era un auténtico tesoro. Claro. Lógicamente el dorado se convirtió en una leyenda. Sí, si me permite, déjame que os cuente la leyenda A que ver. contaban los indios sobre el cacique de Guatavita. Dicen ver. que es que pilló a su señora dejándose llevar por un carpe diem con un jovencito. Anda. Y entonces, claro, pues ofendido, la castigó y la deshonró delante de toda la tribu. Ella, avergonzada, se suicidó con todo éxito tirándose a la laguna de Guatavita. El cacique, arrepentido, se quedó todo depre, llorando por las esquinas, y los sacerdotes le dijeron que no se preocupara, que estaba viva, pero estaba en un palacio que había en el fondo de la laguna. Y si quería volver a verla, tenía que honrarla con ofrendas de oro. Era la sirenita. Bueno, supongo. bueno, era la Se sirenita. había Un poco hecho el la sirenita. el origen de Bueno, de esta leyenda. Bueno. Bueno, en todo caso, para encontrar el dorado se organizaron decenas de expediciones, con lo cual podemos decir que gracias a este mito los españoles pusieron en el mapa el Amazonas, el Orinoco, las selvas de Brasil. Tuvo un atractivo bestial, salvaje. Sí. Pero vamos, lo más fuerte es que el dorado realmente existió. No, ¿cómo que Sí, existió? seguro. Sí. seguro. No, y de hecho se suele asociar con la laguna de Guatavita, a 70 kilómetros de Bogotá, Sí. en Colombia, que era el lago sagrado de la tribu autóctona. Ujú. Y ya como dato curioso, pues en 1540, cuando llegaron los primeros españoles, los primeros barbudos, los hombres de Hernando Pérez de Quesada, que conocían la leyenda, intentaron drenar por primera vez la laguna y encontraron muchas piezas de oro en los márgenes. Las crónicas hablan de 12 cargas de oro. Madre. Y consiguieron bajar el nivel de la laguna, 3 metros. Esto a base de sacar el agua en sí. Madre mía. Los trabajadores, los indios. Pero no llegaron hasta el centro, que era donde debía estar el tesoro.
¿vale? Claro. En definitiva, el mito en la época de Orellana está más vivo que nunca. Pues sí, porque además fijaos que es que este relato pues se va enriqueciendo, las ofrendas del cacique se van convirtiendo en todo tipo de piedras preciosas, ¿no? Que es un poco lo que iban buscando estos, y poco a poco este dorado ya deja de ser un señor, sino que se convierte en un territorio legendario. Ahí nace el mito, crece, se multiplica, se organizan expediciones a cascoporro en busca del dorado y todas fracasaban, pero curiosamente el fracaso lo que hacía era alimentar y alimentar la siguiente expedición, que era una excusa perfecta para volver para allá. Que Bueno, no se desanimaban, vamos. no se No desanimaban. se querían creer que no existía. Claro. Era el equivalente un poco de las 7 ciudades de oro en el norte en Norteamérica. Efectivamente, claro, es que, o sea, que este tipo de lugares Sí. legendarios existían siempre, pero el dorado es como que marcó ahí. El dorado. Y luego lo que sí que se sabe es que existió porque en el siglo XIX se desaguó ya pues una parte más importante de la laguna de Guatavita para ver si sonaba la flauta y conseguían todo este oro que había en el fondo. Entre otras muchas cosas se encontró una estatua muy tosca de oro puro que representaba una balsa con 10 figuritas que dicen que hacía referencia a esta tradición del cacique cubierto de oro haciendo las ofrendas a la diosa de la laguna, que es muy fuerte, o sea que ya sí que queda Vale. demostrado, ¿no? Y que bueno, que dicen que cuando llegaron los españoles este sacrificio anual ya no se celebraba porque 30 años los indios muisca de Bogotá o cualquier otro habían declarado la guerra a los de Guatavita, dieron matarile a todos los que pillaron y se cargaron al cacique, al hecho, a la tradición y a todo, pero el mito no dejó de crecer durante 400 años. Bueno, pues Quito, capital de Ecuador, está, como sabéis, en pleno corazón de los Andes, en la ladera de un volcán, el Pichincha. El Pichincha. Tiene un nombre ahí potente. Tiene una altitud de de equipo de más, fútbol. es verdad, de más de 2.800 metros y es la capital más alta del mundo. No me extraña esas alturas. Claro. La línea del Ecuador pasa al ladito justo de Quito. Por eso es la ciudad de la mitad del mundo. Qué bueno. Aquí puedes hacerte un selfie con un pie en el hemisferio norte y otro en el Bien. sur. ¿Cómo Toma es esto? ya, hombre, Claro. pues que nos lo vamos a Mola hacer. mucho. Hombre, Sí, es que solo por eso este momento aquí, ¿no? Sí, Solo sí. por eso mola. Pero además se asienta sobre una antigua ciudad inca. Su chocolate se considera el mejor del mundo Toma y el ya. centro histórico, como no podía ser de otra manera, es patrimonio de la humanidad porque es el que mejor se conserva de toda Latinoamérica, ¿eh? Fíjate, qué bueno. Muy bien. Mm. Bueno, aquí en Quito, Orellana se reunió con su primo Gonzalo Pizarro, que estaba de gobernador. Lo había puesto a dedo su hermano, el otro Pizarro, Francisco, el conquistador. Quería conseguir oro y especias, quería ampliar sus dominios y sobre todo quería mantener ocupados a sus hombres, especialmente a los más chungos. Y uno de los peores era Gonzalo. ¿Que le daba guerra? El hermano, claro que sí. Uy, Así uy. que lo mandó a buscar el dorado y el país de la canela y tan ricamente. Pues sale, ¡Pa' afuera! a buscar canela. Adiós. Gonzalo Pizarro se puso a reclutar un ejército para su expedición. 200 españoles con sus 200 caballos, 4.000 porteadores indios, Madre. Toma ya para 900 alanos, Eso sí, una raza de eso sí que perros vale. de presa adiestrados para la caza, 4.000 llamas que servían de bestias de carga y víveres a chorrón y una despensa viva con una piara de más de 1.000 cerdos para írselos comiendo por el Pero eso camino. era un peregrinaje. Nunca se había visto una cosa igual en Hombre. América. Como dice el cronista, Era una verdadera ciudad en marcha. Quito se siente orgullosa de haber sido el escenario donde nació esta expedición. Para que no haya dudas, en la fachada de la catedral hay una placa que recuerda que Es gloria de Quito el descubrimiento del río Amazonas. Madre. Este es el mismo que el cronista, Este ¿no? es el cronista. Este- no, el cronista tenía otra voz. Ah, vale, vale. este era el obispo. Vale, vale, que me he liado yo, perdón. Bueno, Orellana tuvo que volver a Guayaquil para dimitir de gobernador, sacar sus dineros del banco, mal vender propiedades. ¿eh? Se gastó todo lo que tenía en montar una tropa de 23 tipos a caballos, pero cuando regresó a Quito, Gonzalo Pizarro ya se había marchado Ahí sin va. esperarle. Esperándole. No, no, vamos De a ver. verdad. Ahí va a estar. Pizarro. Yo no lo estaba oliendo, digo, este se va a ir. Y aún así, pues en vez de volverse a casa, que es lo que haríamos la mayoría, Pues sí, por el lo hombre menos. que debía de tener dentro el gusanillo de aventura fue tras él en el mirador de Guápulo. Detrás del Hotel Quito hay un busto que lo recuerda. De aquí partió Francisco de Orellana hacia el descubrimiento de nuestro gran río de las Amazonas. Anda. Don Francisco marcó rumbo al interior hacia el paso de los Andes. Bueno, pues de Quito sale una carretera que lleva hacia los Andes y al subir
Pues oye, mira, se nota, ya me falta, que va faltando ya estoy, que va faltando el oxígeno. Entonces, cada vez cuesta pues más respirar y te cansas más rápido. Oye, por no hablar del frío, porque cuando llegas a los páramos helados del Guamaní, a Gonzalo Pizarro, digo, cuando llegas tú, pues a Gonzalo Pizarro, ¿qué le pasó? Pues que se le murieron más de 100 indios. Claro, estos iban cayendo. Orellana, que iba en el grupo, claro, perseguidor, tuvo que lidiar además con una pandilla de indígenas que estaban más cabreados que una mona. Madre mía. Por el camino, la tropa de Orellana perdió casi todo lo que llevaba. Vamos, que empezamos fenomenal. Esto va en marcha. Bueno, arriba del todo, a más de 4.000 metros de altitud, aparece al fin el paso Papayacta. Me encanta el nombre, Papayacta. Es que suena además como... Papayacta. Momento épico. Sí. El final de los Andes y el comienzo de la jungla. La puerta de la Amazonia. ¡La Amazonia! Maravilla. El pulmón del mundo, la selva más extensa del planeta. 7 millones de kilómetros cuadrados de jungla impenetrable, interminable y virgen que se Estamos viendo extiende. documentales, Ainara, ¿eh? Lo vivo mucho, ¿no? Pero no estamos aquí en la Amazonia. Estamos yo. Hay que vivirlo, ¿no? Estoy yo con un... arriba, Claro. Pues se extiende, ya sabéis, desde aquí hasta el Atlántico por 8 países. Anda. Cuidado que es 14 veces España. Bueno. 14, que ya está bien. Pues sí. Bueno, aquí el terreno es tremendo. Quebradas, precipicios, cataratas, barrancos, uno tras de otro, Pero pim pam, pim precioso pam. esto. Y eso no Es son un poco maravilloso. sinónimos, ¿no? O sea, quebradas, Pero esto es para dar énfasis al terreno. Para comprender O sea, que el está todo terreno. roto ahí. Para comprender que la orografía es enemiga, David. Sí. Los Andes caen aquí casi de golpe, desde los 6.000 metros hasta los 500. Este corte tan brutal hace que las nubes que vienen de la llanura amazónica se paren aquí. Y no deja de llover, que llega la nube y dice, aquí me planto. Aquí me quedo. Los indios de la zona dicen, ¿Cómo dicen los indios? El A ver, indio. por favor, preséntese. La mitad del año lluvia, la otra mitad diluvia. Oye, este indio habla fenomenal. este indio perfectamente, qué nivel. Además hace un calor insoportable y pegajoso porque la humedad es asfixiante y el ambiente, ya ni os digo, irrespirable. Aquí se monta un efecto invernadero natural que hace que la selva se descontrole del todo. Saca el abanico. Invivible. Saca el abanico Dale que te ya. pego, claro. Bueno, claro. y por si fuera poco, la jungla es muy bulliciosa. Hay gruñidos, bramidos, cantos de pájaro, Uy, madre. por no hablar de arañas, caimanes y esas 300 especies de serpientes venenosas o no venenosas, Uy. pero algunas tan imponentes como la boa constrictor o la anaconda, las más grandes del mundo. Ay, madre. Y aún peor son los vampiros. Uy, una que- suerte. pero espera, Sí, ¿cómo que vampiro? no, Pero ¿cómo que vampiros, tal vampiros? como ¿Cómo que lo digo, vampiros? vampiros. Pero Son bueno. una suerte de murciélagos pequeñitos pero juguetones propios de la selva amazónica. Madre mía. Estamos en la región con más vampiros del mundo, chicos. Oh, ¿esto es Transilvania amazónica? Y no es que la mordedura sea especialmente peligrosa, es que a las moscas de la zona les encanta poner sus larvas en las heridas de vampiro. Eso es mal, ¿no? Madre Eso mía. mal. Qué cosa. Bueno, pues todo esto que estamos contando, caminantes de la historia, es el Alto Coca. Entre unas cosas y otras, a ningún ser humano occidental o indígena se le ha ocurrido vivir Hombre, aquí. es que no es No me fácil, extraña. no es fácil la vida. Dicen que no se atreven ni los monos. Y después de Orellana, nadie ha logrado cruzar el Alto Coca. Los que lo han intentado han desistido o han muerto por el camino. Por eso lo llaman el río maldito. Bueno, Maldito pues en río. este panorama, Gonzalo Pizarro pensó de perdidos al río y metió a sus hombres en el Alto Coca. Había una probabilidad entre 100 de elegir el camino equivocado. Cualquier otro camino, cualquiera, habría sido infinitamente más fácil. Dicen que fue mala suerte o una mala decisión. Ahora, que también es probable que fueran los indios guías que metieron a Gonzalo Pizarro en la boca del lobo para alejarlo de sus Normal. Mira que yo lo veo por ahí. Pero ¿eh? da igual, sea como sea, el caso es que la expedición siguió avanzando hacia el río maldito. Chun, chun. What are you boys moaning about? That Mississippi mud. Oh, that's
Bueno, pues a fuerza de tesón y machetazos, con un calor asfixiante y húmedo, con una lluvia que no dejaba de caer y que les dejaba la ropa hecha harapos, cruzando ciénagas y pantanos, sacrificando caballos con los cascos podridos por el lodo, arrastrando a los enfermos, que esto era para verlo, que iban cayendo, Gonzalo Pizarro, ese hombre, llega al río Coca. Esto es una hazaña. Lo llamó Santa Ana, quizá porque llevaba días acordándose de la Madre de la Virgen y de todo se acordaba, pero de la Madre de la Virgen, que es Santa Ana. Bueno, pues nosotros llegamos en coche, que quieres que te diga, muchísimo mejor, al llamado Codo Sinclair. Es el lugar donde se juntan 3 ríos, atentos, el Quijós, el Salado y el Coca. Dicen que exactamente, más o menos por aquí, Gonzalo Pizarro levantó un campamento. Orellana, que seguía yendo por detrás, vio la columna de humo que hacían las hogueras y dijo, pues por el humo supo que dónde estaba el fuego, que este era listo. Y ahí estaba su primo. Estaban los dos para verlos, ¿eh? Estaban esos hombres. Para verlos en streaming. Para verlos en streaming. Los hombres de Orellana lo habían perdido casi todo por el camino. Solo les quedaba una espada y un escudo. Algo es, algo Ay. Pizarro había perdido casi la mitad de su ejército. Haciendo un recuento así como rápido, de los 220 barbudos que salieron, ¿cuántos quedaban, chicos? ¿Cuántos? Pues como 140. Había perdido mía. muchas unidades. De los 4.000 indios porteadores, ¿cuántos quedaban? Verás. Un cuarto, 1.000, sí, 1.000. exactamente. Un cuarto. 1.000 indios solo. Unos, ¿qué pasó? Bueno, unos se fueron muriendo por el camino, otros se fueron por patas. También se les escaparon los cerdos. Normal. Esto era un desastre. Y las llamas. También se escaparon, ¿no? Y también. Yo, si fuera cerdo llama, me iba, claro. Ya, claro, que esto me van a comer. Y ya desesperados, ¿qué hicieron? Matar a los caballos para dar de comer a los enfermos. Vamos, es que se estaban quedando también sin comida. Claro. Si Es se les que escapan los cerdos... Esto, madre mía. En esta zona era imposible cruzar el río y llegó un momento en que se toparon con una caída de más de 100 metros de altura. Madre mía. Después de flipar con el paisaje y con el tamaño tan enorme de las cosas que había en esta tierra, decidieron que la única forma de resolver el asunto era sacarse un puente de la manga. Ah, mira, Ya, vamos a hacer porque un como puente todo el aquí. mundo sabe, un puente se hace así, de pronto. Y se lo sacaron. Ah, sí. Porque dicen que tuvieron la suerte de que el río, pues en esa zona se estrechaba también. Entonces ahí había un canal que dijeron, pues aquí mismo. Sí. Bueno, cuando empezaron con el puente, aparecieron los indios de la otra orilla, Pero dispuestos perdón, a dar guerra. ¿con qué material lo construían? Bueno, con los árboles, lo que tenía y lo que les O sea, lo sobraba eran talaban, árboles, hacían- claro. Eso es lo que les sobraba. Pero eran constructores. Bueno, aparecen los Sí, indios de la sí. otra orilla, empiezan a dispararles y hubo una gran batalla a la que podríamos llamar la batalla del puente. Sí, por ponerle bien un nombre llamada. épico, ¿no? Sí, sí. Arcabuces a tope contra las flechas de los indios. Y así hasta que los pobres indios huyeron con el arco entre las piernas, viendo el poder destructor del rayo de la muerte de los barbudos. Claro, cada vez que disparaban los arcabuces, Claro. que madre mía. Vamos, esto Bueno, no ala, puede ser. camino despejado para el puente. Dicen las crónicas que lo complicado fue echar la primera viga. Ah. Anda que no, porque el resto del puente Ya era se fácil. hacía solo, ¿no? Claro, o sea, Como, sí, como sin castillos, pero Claro. con tronquitos ya. Bueno, pues imaginaos No sé. si era fácil que uno de los obreros Sí. improvisados se quedó topicueto mirando cómo caía el agua desde lo alto de una peña y, como dice el cronista, que me encanta, se le desvaneció la cabeza y dio consigo de allí abajo. Eso O quiere sea, decir que se le voló, que se le volaba la cabeza. que se mareó. Se mareó. Se quedó totalmente muerto, matado después de caer ahí. Flipado. Desde ese momento, pues los demás anduvieron con más cuidado, no fuera a ser que fuera a ser. Y con mucho trabajo y dificultad echaron la primera viga y con ayuda de ellas, las demás que fueron menester. Pero es que yo alucino. Y luego la carrera que hay que hacer ahora para construir puentes. Pues sí, tanta Ingeniero de ingeniería, mira. caminos, canales. Bueno, pues con el puente terminado pasaron los hombres y los caballos y la piara de cerdos y Eso las llamas y aguantaba. todo. Y Venga, aguantó. Bueno. Y allí lo dejaron, dicen las crónicas, por si tenían que volver a cruzar de vuelta. Claro, hombre. Claro, así que ahí quedó el puente. Ah, porque en un primer momento igual pensaron en destruirlo. Pero dijeron, lo dejamos. Aquí lo dejamos. Bueno. Para colmo, por el camino se habían tropezado con los famosos árboles de la canela, Ah, de los que hemos hablado antes. sí. Una estafa. ¿Qué dices? Tal cual. Los canelos eran raquíticos, Anda. había muy pocos encima. Estaban muy desperdigados en mitad de la selva
y la canela, pues era tirando bastante Pero mala. tanto rollo con la canela y luego nada. Nada, ni cerdos, ni llamas, ni canela, nada, apañados todos. Vaya. Gonzalo Pizarro y Orellana se reunieron para ver qué hacer. Pues urge, sí. Habían pasado 10 meses desde que salieron de Quito. La cosa pintaba muy malamente. Y seguir por aquella selva, pues era una insensatez. Yo, desde luego, aunque casi de Bilbao, yo me volvía para Hombre, Pero estos señores no, estaban hechos de otra pasta y decidieron seguir para adelante. Ay, Es que hay que madre. tenerlo cuadrado. Cuadrado. Pero madre Castellanos de mía. otro tiempo. Sí. Bueno, como andar por la selva era complicadísimo, se fabricaron un bergantín, Ah, mira. por llamarlo de alguna manera. Una embarcación para llevar a los más perjudicados, que eran muchos, la poquita comida y los bártulos que pesaban como una losa. Ay, madre mía. Machetearon árboles de la selva, improvisaron clavos fundiendo las herraduras de los caballos muertos, tiraron de talento más que de oficio y lo terminaron. Lo llamaron San Pedro y lo botaron. Sorprendentemente, flotó. Pues sí, ahora hay que tenerlo milagro. cuadrado para hacer... Me no voy a podemos hacer seguir un avanzando, vamos a bergantín. hacer un Bueno. barco. La idea era avanzar a par, el barco con Orellana por el río, la expedición de Gonzalo por la orilla. Se esperaban para acampar y dormir juntos. Oh, bueno, Son Como primos y se amigos. querían los Vámonos. amigos siempre. Pero después de bajar unas 50 leguas, los de Pizarro iban totalmente muertos. Han muerto matados. Y aquí hay dos versiones. Verás. A ver. Unos dicen que encontraron unos indios que les explicaron que si seguían río abajo llegarían a un lugar lleno de riquezas y manjares. Versión A. Evidentemente, justo lo que querían oír. O sea, Claro. lo que hacían los indios por la zona que era iros para iros lejos, que Irse. lo vais a encontrar algo. Que- Efectivamente, Sí, sí. Gonzalo ordenó a Orellana que embarcara con 50 hombres, que buscara la comida y volviera con la barca llena. Pues a ver. Según otra versión, los hombres de Pizarro tiraron la toalla. Versión B. Y Orellana dijo que no cumplía con su honra darse la vuelta. Le pareció fatal. Y tiró para adelante como buen castellano aquel tiempo. Pidió a Gonzalo que le esperase durante 3 o 4 días y si no volvía, que se olvidara de ellos y regresase a casa como bien pudiera. Oye, que me esperes 3 días, que luego Eso que ya... no. Y él continuó con su barquita y con 57 hombres, los 50 de Orellana. Uy, los 50. Bueno, uno de estos 50 de Orellana era Fray Gaspar de Carvajal, que es el cronista de la aventura. Por él sabemos que avanzaron durante 10 días sin encontrar nada que llevarse a la boca. Ay, qué angustia. La hambruna era tan mala que Fray Gaspar, con la harina que le quedaba para las hostias consagradas, hizo un pan que devoraron en menos que canta un Hizo un cura. pan ¿sabes? más. Soñaban con hamburguesas. Claro. Cuenta que a falta de otra comida comían cueros, cintas y suelas Pero de eso se zapatos. puede comer, eso se Bueno, me pasa. imagino que cuando tienes hambre comes te pones cualquier a cosa. ello Pero y suela de todo vale. zapato. Bueno, por fin escucharon el sonido de unos tambores y dijeron, ¡guau! Salvados por la campana. Fiesta. En este caso por el tambor. Fiesta. Desembarcaron en un poblado que era del cacique Aparia, que no sabemos ni quién era ni dónde estaba. Pero no era un paria. Unos dicen que estaba en el Coca, que es un río así bravo, y otros que estaba en el río, El Napo, Napo. que es mucho más manso. Ah. Estuviera donde estuviera, Aparia les mandó unas canoas cargadas de manjares para darles la bienvenida. ¡Ay, qué alegría! Perdices, Bueno, pescado, bueno, bueno. tortugas. Oye, tortugas. Los barbudos se lanzaron a por la comida como si fueran alimañas. Imagínate. A muchos pobrecitos míos les dio una indigestión que pa' qué. Claro. Se pusieron tan malamente que más de uno se fue para el corral de los quietos y todo del atracón. ¿Pero qué Pero si es quieres? que a quién se le ocurre darte un atracón con el estómago vacío. El hambre, el hambre. Por Hombre, de la favor. suela de zapato no se puede. Claro. No se puede. No se puede. Hay quien dice que Orellana propone volver al campamento de Pizarro con las provisiones tal como acordaron, pero los soldados pasan, se niegan en rotundo. Pero vamos a ver, llevan un año pasando fatiguitas, enfermos, sin fuerzas. Hombre, como para volver. Es que yo no volvería. Yo tampoco. Hombre, vamos a Yo ver. tampoco. En esta versión Orellana está el hombre hecho un lío. Por un lado, ha hecho una promesa al jefe. Por otro, sabe que es casi imposible remontar a contracorriente Ay, ay, ay. con la fuerza que llevan las aguas. Claro. Está ahí que le explota la Ahí, cabeza. ahí no sé qué hacer. No sabe qué hacer. El honor. Claro. Pero Y no. claro. Ante la amenaza de motín, Orellana somete el asunto a votación. Mira, vamos a hacerlo democráticamente y deciden seguir río abajo. Como dice Fray Gaspar, eligen entre dos males el menor, porque Pues sí. eso es así. Por si las moscas, Orellana les hace firmar, que era listo, un documento en el que queda claro que acepta la decisión contra su voluntad. ¿eh? Yo no Se sabía quería, cómo oiga. se la gastaban Yo no quería por si los luego jueces. las Ah, cosas. fíjate tú. Las cositas. Este documento es tan conveniente que hay quien dice que es un invento para probar su inocencia. Claro. Suena ahí, Qué apesta, mal apesta. pensada la gente. Total, que repararon el barco, construyeron otro que 40 y pico
5 días después bautizan con el nombre de Victoria, como el del Cano. Y ale, al río que se echan. Claro, esta es una versión que es, digamos, la amable, ¿no? Luego está la otra versión que dice que Orellana es demasiado ambicioso, que le hace los ojos chiribitas pensando en la fama que le espera si consigue llegar al mar navegando por este río que han encontrado, y deja tirado a Pizarro. En esta versión muchos de sus hombres le afean el gesto y le recuerdan que tiene un compromiso con Gonzalo Pizarro. Dicen que el más crítico se llama Hernán Sánchez de Vargas. Dicen que Orellana le hace mobbing todo lo que puede, que lo abandona en una isla antes de zarpar río abajo, y que poco después llega Pizarro con sus hombres y que encuentran al buen Hernán Sánchez, que se chiva de todas las cosas malas que ha hecho Orellana. Anda, chivota. Tirso de Molina se hizo eco de esta versión en una obra y hace decir a Gonzalo: El capitán Orellana con mi bergantín se alzó y desnudos nos dejó, deslealtad torpe y villana. Mira qué bien Me dicho. encanta. Qué bien Por dicho. todas estas razones, este momento ha pasado a la historia como la traición de Orellana. Camiseta con esta frase. Pero lo cierto es que Orellana no podía volver. Ah, o sea que no es así, no es esta versión. Es que- Y aunque lo hubiera hecho, no habría encontrado Gonzalo Pizarro, quien decidió regresar a Quito. La vuelta a Quito, eso sí, fue tremenda. Dicen que a falta de solomillo se comieron el cuero de las botas. ¿Otra vez? Le había cogido gusto al Sí, sí. cuero, La suela, ¿eh? la suela. Estos son los otros. estos son Las los vainas de las me espadas, habían contado. las sillas de los caballos, Tiene que estar Por eso. favor. que aprendieron a cocinar sapos y culebras. Incluso debatieron si comerse o no los muertos. Ay. Yo personalmente me como antes los muertos que los demás, pero bueno. Pues sí. De casi 4.500 personas que salieron de Quito, solo volvieron 80 desarrapados, todos españoles. En la selva virgen del Alto Coca desaparecieron 4.000 indios. Los 4.000 indios que habían Desaparecieron. salido, Efectivamente. Desaparecieron. Y por si fuera poco, pues Gonzalo se enteró nada más llegar de que mientras estaba fuera habían dado matarile a su hermano Francisco, el conquistador, Madre mía. y a él lo habían echado de gobernador. No somos nadie, ¿verdad? Somos Madre nadie. mía. Pero- O sea, después de todo este follón. Sí, sí, no, es tremendo. En la historia en ruta seguimos bajando el Coca hasta llegar al Napo. Es un río anchote, caudaloso, gordo, un río potente. Aquí en el Napo se terminó la paz. Se acabó lo que se daba. Se cruzaron con las tribus hostiles de los Omaguas, los Auca o los Paguana, que no dejaban de acosarlos. Qué nombres, se quedan como Ya me he miedo. quedado así un poco... Y mira como decían los de la época. Traían tanta grita tocando muchos tambores y trompetas de palo, amenazándonos con que nos habían de comer. Hombre, es que con esas amenazas, bueno, cada vez que se acercaban a la orilla para ver si cazaban algo, ¡zas! Los indígenas los freían a flechazos. Así no se puede. Y, pues, oye, siguen descendiendo. Fray Gaspar se pregunta por primera vez, que digo yo que había tardado, ¿qué demonios pinto yo aquí? Totalmente. Me lo hubiera preguntado antes. Yo para qué me he ido. Claro. Y decía algo así como... ¿Qué pintaba en aquel rincón de la selva, en Sí, el sí, más sí, eso decía. peligroso y perdido de los ríos del planeta. Haber dicho más llano, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué demonios? ¿Eh? ¿Qué ¿A qué he demonios? venido yo? Pero en fin, así, río abajo, con más hambre que el perro de un ciego del siglo XVI, que eso sí que tenían hambre. Porque los de ahora, como Los de tienen el ahora cuerpo de rey. viven, vamos. Pues con estos mimbres llegaron al Amazonas. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see. El Amazonas, el río más grande del mundo, lleva una quinta parte del agua dulce de la Tierra. Tiene más agua que el Nilo, el Mississippi y el Yangtze juntos. ¿Cómo? Llega a verter en el Atlántico 200.000 metros cúbicos de agua por segundo. A 100 kilómetros de la costa mar adentro, el agua sigue siendo dulce.
Qué locura. Bueno, pues claro, cuando llegan ahí, Fray Gaspar se quedó topicueto cuando vio por primera vez este pedazo río. Era cosa de mucha grima y espanto ver desde tierra, cuanto más andando por él. Claro, Me encanta lo de la grima, eso decía. Bueno, pues en este lugar donde estamos, donde el Napo rinde su caudal al Amazonas, lo llamaron Juntas de Santa Olalla. Hoy es la ciudad de Iquitos, bueno, muy cerquita. El puerto interior más alejado del mar de todo el mundo. 3.700 kilómetros navegables nos separan todavía del Atlántico. El Amazonas es tan ancho aquí que la otra orilla es que ni se ve. Y los transbordadores tardan media hora en cruzarlo. Que no sé a qué velocidad va. Pero vamos. Bueno, eso habría que vigilarlo también, ¿eh? Aunque Orellana es el descubridor oficial del Amazonas, ya lo había visto antes desde el Atlántico, ¿sabes quién? Pues ¿Quién? Américo Vespuccio. Américo Vespucio, sí. ya estaba tardando en salir. Hombre, es que, claro, se metió por la desembocadura unos pocos kilómetros, nada más. Nada. 6 meses después, Vicente Yáñez Pinzón, de los hermanos Pinzones, que eran unos marineros. El de los marineritos. Exactamente. Bueno, pues entró bastante más, ya se aventuró más, pero vio que aquello era demasiado complicado y dijo, mira, yo se dio media vuelta. Claro, esto entre los indios. Además, ahí está el arranque en la zona de los del Curare, ¿no? Igual Y dijo, quita, a ver quita. si esto a mí me va, en fin, no. Y lo llamó, atento, Río Grande de Santa María de la Mar Dulce. Mira qué bonito. La Mar Dulce es bonito, ¿eh? Estaba inspirado. Sí. Bueno, más tarde, en los pleitos que Colón tenía con la corona, Juan de Lepe, no quiero hacer el chiste, lo llamó Marañón. Marañón. Sí. ¿Y esto de dónde viene? Esto seguro que tiene un aquel. ¿Me lo vas a contar? No, cuéntalo tú. Ah, No bueno. sé. Bueno, pues yo te lo cuento entonces. Verás, seguramente se llamaba, digo yo, porque era el río de las marañas. Ah, el río de las marañas. Había tanto lío alrededor del De los río jaleacos. con la selva. Claro. Y como eran tan grandes, pues de maraña a maraña, Marañón. De maraña a maraña, enmarañado. Enmarañado, Marañón. Marañón. Pues Madre así. mía, Fíjate por qué. Mira qué bonito. Mira tú. Eso toma contra aquí. En el Amazonas, Fray Carvajal habla por primera vez de lo que incordiaban los mosquitos. Hasta ahí se lo estaba callando. ¡Qué pero ya no puedo horror! más. A todas horas, día y noche. Lo peor es que los mosquitos transmiten la malaria y el dengue, que dan fiebre y te ponen el cuerpo, Si es que pobrecitos los del mosquitos- revés. Puede ser. Pero cuidado, que además de los mosquitos, el Amazonas está lleno, tono documental, A ver. de monstruos. El caimán negro, la anaconda, la piraña. Todo La marav- piraña, todo eso Me maravilloso, encanta la maravilloso. piraña. Eso me gusta. Yo me la imagino así como... Dicen que todavía hay tribus que sumergen a sus muertis en el río atados con una cuerda. A ver. En 5 minutos, cuidado con las pirañas, dejan solo el esqueleto. Y ellos ahí mirándolos. Tranquilamente, los indios lo sacan, lo colocan Ah, sobre mira. un hormiguero, cuidado ya los restos que quedan, y esperan otros 5 minutos Joder, a vale, que vale. las hormigas acaben de limpiarlo. Relucientes. Sí, sí. Pirañas y hormigas, ¿qué prefieres? Y ala, Pero ya esto- tienen un pero- recuerdo para guardar junto pero a los estas demás tribus- antepasados. Pero estas Muy tribus fuerte todo, ¿eh? Bueno. Y el hambre que pasaban, madre mía de mi madre. que se lo comían todo. Se lo comían todo. rarísimo. Bueno, un buen día, un muerto de hambre de los que iban ahí en el barco, uno pues más. intentó cazar un pájaro disparando con una ballesta. Maravilla. Se le desmontó la nuez de la ballesta, que es este huesecito que sirve para enganchar la cuerda de la ballesta y que quede tensa. Ah, ¿sabes? eso se llama nuez. Eso se llama nuez de la ballesta. Bueno, pues esto saltó, Sí. se le cayó al río. Fíjate tú qué mala suerte, ¿no? Ay, madre. Y entonces el pobre se quedó sin poder cazar su pájaro. Y en esas, pues había uno que estaba pescando, estaban todo el día pescando los pobres a ver qué pescaban, y sacó un pez enorme. Y al prepararlo para comérselo, pobrecitos míos que estaban caninos, pues al abrirle las tripas vieron que se había tragado la nuez de la ballesta. ¡Ay, madre! O sea que ese pedazo pez, ese pez. se había comido la nuez, ¿no? O sea, que ¿quién tenía más hambre? El pez. Y como el hambre agudiza al ingenuo, pues descubrieron... El ingenuo. El ingenio. El ingenio también, El ingenuo sí. también. Descubrieron que el mejor cebo para pescar bichos grandes Sí. era la nuez de la ballesta. Fíjate tú. Y así, nuez a nuez, pues consiguieron disimular el hambre durante una temporada pescando esos peces. Es que todo se aprende a las bravas en la vida. Todos aprenden las bravas y porque se te cae la nuez. En fin, pues poco después llegaron a la confluencia del Río Negro, al que bautizaron así porque el agua clara no era, como os imagináis. Porque el agua es negra como tinta. Sí, sí. ¿Quién lo iba a decir? Negra, ¿Quién lo iba a negra decir? zaina. Bueno, durante muchos kilómetros las aguas del Amazonas no se mezclan con las del Río Negro y forman un río, que esto es una cosa muy bonita, partido en dos mitades, separados por una línea perfectamente visible.
En Manaos lo llaman el encuentro dos aguas. Qué bonito, ¿eh? Es alucinante. Sí. Y mientras tanto, los 50 de Orellana flipaban con esas aguas que no se mezclaban. Claro. Los indios seguían acosándolos, cada vez eran más, cada vez mejores, cada vez más peligrosos, cada vez mejor organizados. ¡Ay, madre! ¡Ay! Cada vez más certeros con las flechas, las lanzas, las jabalinas, cerbatanas. Iban cogiendo experiencia, ¿eh? Claro. A partir de ahí, la crónica es el relato de una huida. Orellana se limitó a intentar sobrevivir. Pues claro. Cuando apretaba el hambre a falta de comida, se dedicaba al pirateo, entraba con sus famélicos castellanos en los poblados, montaba jaleo, disparaba los arcabuces y ¡ala! A saquear las despensas. Bienvenidos a las guerras del hambre. Estaban caninos. Es que esto es una cosa... Claro, en varios poblados, los 50 de Orellana, 50 o los que fueran, vieron a los indios ofreciendo chicha al sol. Orellana, que hablaba quechua a nivel B1, se comunicaba bien, le preguntó a un indio qué era todo eso. Y el indio le contó que estaban en el territorio de las Amazonas, atentos, una tribu de mujeres guerreras a las que entregaban como tributos. Qué maravilla, Ainara, mira, plumas de papagayos, guacamayos. ¡Qué exótico! Oye, con las que las amazonas forraban los techos de sus casas. Qué glamour todo, ¿eh? ¡Qué bonito! Bueno, atentos a esto. Le contó que vivían solas en casas de piedra con puertas guardadas por esclavos que no permitían entrar a ningún hombre. No, men, ahí no entraba ni un hombre, no se casaban, como era de imaginar, y cuando les daba el punto, se montaban un ejército y venían a estas tierras a cazar jovencitos. No les querían, vamos, pero bien. para cazarlos sí. Y se los quedaban hasta que las dejaban embarazadas. Toma ya. Bien, sí, sí. Luego, si tenían un niño, lo mataban. Esto no me gusta mucho. Y si tenían una niña, la criaban como una de ellas. Las amazonas tenían una cacica, que era una señora principal, y en la ciudad donde vivía esta cacica había mucho oro y 5 casas del sol, con las paredes forradas de plata. Oye, esto era maravilloso. O sea, que eran ricas, famosas y peligrosas, exactamente. No, lo que hacen con las niñas, lo mismo que hacían los espartanos, lo que al revés con este. Claro. Muy dangerous eran, sí. Bueno, visto lo visto, tenía que pasar. El día de San Juan, un grupo de indios capitaneados por 12 amazonas atacaron los barcos. Aquello fue mucho peor que los anteriores, porque las amazonas lo dieron todo, animando a sus chicos, gritando como locas, pero además disparando más y mejor que ninguno, que no fallaban ni una las tías. Encima, si algún indio flojeaba, lo mataban a palos. Toma ya. Pues sí que eran peligrosos. Te quito el medio, madre. Somos peligrosos. A Fray Carvajal le dieron 2 flechazos. El segundo al pobre le sacó un ojo. Oye. Y así, mirando de medio lado, consiguió verlas a lo lejos. ¿Y qué dijo Fray Carvajal? ¿Qué dijo? Estas mujeres son muy blancas y altas y tienen el cabello muy largo y entrenzado y andan desnudas en cueros, tapadas sus vergüenzas con sus arcos y flechas en las manos, haciendo tanta guerra como 10 indios. ¿Qué guerra daban? Pues fíjate tú, ¿eh? Sí. Bueno, lanzaron tantas flechas que, como dice Fray Carvajal, Parecían nuestros bergantines puercoespín. Esta imagen me encanta. Muy plástico. Lo vemos en los dibujos. Era un poeta, Fray Carvajal. Era un poeta. totalmente. Bueno, esta batalla se hizo tan famosa que en Europa todo el mundo hablaba del río de las Amazonas. Me extraña. Claro. Orellana, que era un tipo leído, conocía las Amazonas por los griegos. Decían que a orillas del Mar Negro vivía una tribu de mujeres hijas de Ares y de la ninfa Armonía, gobernadas por una reina. Homero, en la Ilíada, cuenta que la reina Pentesilia luchó en Troya. También se dice que Teseo, el gran héroe griego, luchó con las Amazonas, las venció y se quedó con la reina Hipólita. Sí. Escogió bien, ¿eh? El sueño de una noche de verano de Shakespeare recrea la fiesta que se celebró en Atenas en vísperas del bodorrio entre Hipólita y Teseo. Y el nombre, no sé si lo sabéis, pero deriva de sin y mazón, mama. Y eso es porque, según la tradición, se cortaban el pecho derecho para que no les molestara disparar el arco. Así se la gastaban las tías. Extremas. Eran un poquito radicales. El mito de las Amazonas creció, se multiplicó, se transformó y digievolucionó durante la Edad Media. ¿Qué me dices? Y se convirtió nada más y nada menos que en una apología de la castidad. Toma ya. Perdona. Las Amazonas. ¿Cómo mira, de la castidad? Te lo voy a contar. A ver, ¿cómo evolucionó esto? Se empezó a decir en la Edad Media que a 700 kilómetros, metro arriba, metro abajo de Italia, había 2 islas. La isla femenina, ocupada solo por mujeres, y la isla
masculina ocupada solo por hombres. Por hombres. Una vez al año quedaban para emparejarse y cada uno se volvía a sus islas. Que nacía un niño, pues pasaban a la isla masculina. Que nacía una niña, pues se la quedaban las femeninas en la isla. Pero todo buen rollo. Y así vivían en paz, claro, de buen rollo, y sobre todo tan a gusto, Tan todos a separados, gusto, sin tan- complicaciones. Sin problemas. Apología de la castidad y de la vida Bueno, de la feliz. castidad, de la tranquilidad. De la tranquilidad, Sí, más bien, sí, sí, sí. efectivamente. Bueno, y sobre todo las amazonas siempre han tenido hueco en las Indias. Desde que Colón llegó a América y se encontró con una isla que él creía que confirmaba el mito de las amazonas, porque según contó, una pandilla de mujeres cabreadas y armadas con arcos y flechas intentaron impedir que Colón desembarcara en esa isla. Porque no eran bienvenidos los señores. No eran bienvenidas ni los señores ni nadie. Ni nadie. En barco no querían verlos, No. ni en pintura. Y lo llamaron Tierra de las Mujeres, que hoy parece ser es Isla de Guadalupe. Parece ser. Bueno, y uno de los primeros cronistas de Indias, que era Pedro Mártir de Anglería, pues describió con todo lujo de detalles las amazonas de las Antillas. Y fue él el que empezó a decir que se mutilaban un pecho como las griegas. Por lo del arco. Por lo del arco, claro. Ya. Pero esto hay que tener en cuenta que esto lo dijo él. Y Ya. se lo inventó, se lo sacó de la manga. Ningún conquistador que se sepa contaba lo del pecho. Y mucho menos el pobre Fray Gaspar, que nunca dijo que sus amazonas estuvieran faltas de pechamen. O sea, que Ya, no lo esto dijo nunca. no lo dijo este señor. Esto lo dijo Pedro Mártir de Anglería, Pedro Mártir. que lo sepáis. Bueno. Pues ahora vais a flipar A igual ver. que he flipado yo. Me declaro friki fan de una investigación que dice que las amazonas no solo existieron, sino que son las vírgenes del sol Hondo. de la cultura inca. ¿Las mismas? Hay que tener en cuenta que el relato parte de un indio que no se entera, Bueno, verás, de a ver. Orellana, que lo traduce como buenamente puede, y de Fray Gaspar, que interpreta Bueno, lo que le bueno, cuenta bueno, Orellana. bueno. El teléfono es ¿Vale? cacharrado. Totalmente. esto, ¿eh? Cada uno va poniendo de su cosecha y entre los tres se hacen un poco de lío. Pues claro. Ya hemos visto que los indios rendían culto al sol y pagaban tributos a estas amazonas. ¿Y quiénes se encargaban del culto al sol? ¿Eh? Las vírgenes incas. Anda. Sabemos que los cobradores del frac del Inca recorrían las tribus sometidas recaudando el manu. Los tributos. A orillas del Amazonas hay lugares a chorrón que derivan de Manu, tal que Manaos, que es un sitio por el que acabamos de pasar. Sí, muy ¿Verdad? bonito, Es verdad. muy bonito. La tribu del indio de Orellana pagaba su manu en plumas que adornaban las casas de las amazonas. Los cronistas confirman que uno de los ritos de las vírgenes se celebraba en un lugar muy rico de mucha plumería de tornasol. Ay, la mucha plumería, como me gusta. Las casas de piedra de las que habla el indio coinciden con las casas de escogidas, los conventos de las vírgenes del sol. Tenían una puerta custodiada por guardias y dentro una segunda puerta, lo que vendría a ser la clausura, que no podía cruzar ningún hombre, bajo pena de muerte. Lo de la caza de jovencitos es un poco más enrevesado, pero A ver. también tiene su explicación. En las casas de escogidas con las vírgenes vivían las esposas del Inca, las mamaconas. Una vez al año el Inca juntaba a sus mamaconas en la plaza para que sus parientes y sus capitanes pudieran elegir esposa. A las que nunca elegían, las obligaban a casarse con alguien de su pueblo. Y así se iba renovando la comunidad. Sacando las mayores y metiendo otras de 10 años. Uy, muy Y mayor. así en todos los reinos y provincias sujetas al Inca. Ya os digo, soy friki fan de esta teoría que no sé si será verdad o está cogida por Pero los pelos. es bonita, es bonita, pero es bonita. tiene bonita. mucho sentido. Si desde no es luego. Vero, ¿cómo es? Pues Es eso. Ben Trovato. Pues esto es. Tiene ¿Qué encanto. nivel? Oye, qué políglotas sois. Bueno, pues cuando parecía que los barbudos lo habían visto todo, un soldado cayó fulminado poco después de recibir un flechazo. Se quedaron locos. Aunque la flecha no penetró ni medio dedo, como estaba impregnada de veneno, entregó su alma al señor, que se Dame quedó. veneno. Que quiero morir. Que quiero morir. Muerto matado se quedó. Era esta una nueva amenaza, las flechas envenenadas. Claro, ¿Para qué queremos más? Y ya llegando al final, madre mía. Veréis. Qué Hoy mal pinta esto. hoy sabemos que se trata del curare. El curare es una toxina que paraliza los músculos motores, un veneno pardo rojizo que se obtiene al procesar ciertos tipos de lianas. Los indios lo llaman muerte volante. Oye, por algo será. Pues sí. ¿eh? Qué bonito concepto. Sí, sí. Durante siglos los indios mantuvieron el secreto. No lo querían, no lo soltaban. Hasta que a principios del siglo XX un antropólogo norteamericano pasó varios años con una tribu, ahí haciendo trabajo de campo. Le enseñaron a preparar el curare y se llevó la
fórmula a Estados Unidos. Las farmacéuticas se pusieron a investigar y desarrollaron un relajante muscular y luego unos anestésicos. Y por fin la anestesia, esta que te deja grogui cuando te operan de apendicitis. Pues eso. Oye, pues esto es gracias al curare. Fíjate. ¿Cómo os quedáis? ¿Qué cosa? A ver, que todo esto que estamos contando está fenomenal. Todo esto de lo que hizo la medicina americana por nosotros. Sí. Pero hay que darle al César lo que es del César. Y el primero que recogió una información exhaustiva sobre el curare y sus efectos fue... ¿Sí? Un español, ¡Hombre! sevillano para más señas, llamado Nicolás Esteban Monardes. Ole por Nicolás. Lo digo para que quede constancia del nombre, que luego es verdad que pasamos por encima de Nicolás estas cosas. No, Esteban Nicolás Esteban Monardes. Monardes. Casi desde el principio de las expediciones americanas, Nico, pues se dedicó a coleccionar y a describir todas las plantas del Nuevo Mundo que llegaban al puerto de Sevilla, de la que por otra parte, o de donde por otra parte no Sí. salió nunca. O sea que el tío, sin salir de Sevilla, se montó una colección maravillosa. Y en tiempos de Carlos V fundó un museo en Sevilla donde dio a conocer toda su colección. Escribió un libro que me encanta el título, que se llamaba Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias occidentales que sirven de medicina. Espera, pero eso era la portada, eso era Esto el es la nombre portada. del libro, pues Eso no es la cabía. portada. Bueno, pues este libro Sí. lo petó en toda Europa. Madre mía. Y para contarlo todo de él, lo que más destacaba en este libro y en su museo, una de las plantas que llegaron de las Indias occidentales que más le gustaban, que es que le volvía loco a Nico, ¿Cuál? era el tabaco. El Ay, tabaco Nico. era buenísimo, entre otras cosas, para vencer el cansancio, para acabar con ese dolor que no te deja vivir, Ay. para aliviar el hambre y para, si tienes sed, pues mira, ya con el tabaco te fumas un cigarrito de los Ay, suyos el y ya se te tabaco. queda. O sea que gracias a Nico, que no tiene nada que ver con la nicotina, nada que ver, pues gracias a él se empezó a fumar en Castilla y de Castilla pues en Bueno, todo el Nico, mundo. en fin. Así que no te digo nada de los efectos medicinales de las plantas americanas. Para que veas. Bueno, pues por fin, después de otro montón de ataques, averías y retrocesos a causa de la marea, los 50 de Orellana, o los que quedaran Igual ya, eran ya pobrecitos 35, míos, llegaron al Atlántico, 26 de agosto de 1542. Eran oficialmente los primeros occidentales que habían recorrido el Amazonas. Luego las corrientes mandaron a cada uno por un lado, se perdieron de vista entre las islas y los canales de la desembocadura, y así, sin piloto y sin cartas de navegar, acabaron juntándose de chiripa en la isla venezolana de Cubagua, entre la isla Margarita y Venezuela. Una vez a salvo, Orellana se enteró de que Gonzalo Pizarro lo acusaba de traidor. Volvió a Castilla para dar su versión de los hechos ante el Consejo de Indias. ¿Cómo se explicaba que...? Justificó ante la corte del emperador por qué había abandonado a Gonzalo Pizarro. A ver. Hizo valer aquel documento que habían firmado sus hombres. Sí, ¿os este que acordáis? dijo firmarlo por delante por si acaso, Por que si yo las no quería. moscas. Eso es, pues lo hizo valer para demostrar que es que él tuvo que dejarse llevar por el gran río contra su voluntad. Contra su voluntad, eso es Era o importante. dejarme llevar o el motín. Y entonces él se dejó llevar contra su voluntad. Bueno, ofreció todos los datos geográficos que pudo de su nuevo descubrimiento y de su aventura, y sobre todo puso en valor el relato de Fray Gaspar de Quesada. Contó que había recorrido una tierra muy rica, llena de fuentes de oro y de plata, o sea, lo típico, ¿no? ya. Engordó un poco el La currículum. historia, sí. Consiguió que el Consejo de Indias lo absolviera y, no contento con eso, pidió la gobernación de las tierras que había descubierto, a las que llamó Nueva Andalucía. O sea, Mira, él tenía muchísimos recursos, ¿eh? él tenía mucho, era un tío listo. Un tío muy listo. Ya lo habíamos dicho, sí. Claro. Bueno, logró que Carlos V, impresionado por su hazaña, le concediera la gobernación que pedía. Lo puso de comandante de una nueva expedición al Amazonas para tomar posesión de aquellos territorios en nombre de la corona. La idea esta vez era remontar el Amazonas desde la desembocadura. Pero antes de salir, se casó con Ana de Ayala. Unos dicen que era hija de un noble rico, otros que la familia era noble pero estaban arruinados. Pues yo, mira, me creo lo de los ricos, porque Claro. él sabía lo que hacía. Claro, otros que no, que era una mujer de pueblo, que era monísima, pero que era del pueblo llano y que no tenía dónde caerse muerta, Pues la mira pobre. que hay versiones. A mí me gusta la de que fuese hija de un noble rico,
porque el tipo se las arregló para convencerla de que dejara aquella vida plácida que llevaba en Sevilla y se embarcara con él al otro lado del mundo. Rica y enamorada. Rica y enamorada, que ya son ganas de dejar tus riquezas. Para irte con un señor que dice que va por ahí. Claro. Madre mía, yo esto sí que no lo entiendo, pero bueno. Salió de Sanlúcar de Barrameda, Orellana, con una flota plagada de extranjeros. Tuvo problemas con la casa de contratación que le prohibió que saliera con semejante tropa, porque no podía ir con tantos extranjeros ahí a las Américas, ¿no? Eso estaba muy controlado. Bueno, pues se las volvió a componer para burlar la prohibición y salió con nocturnidad y alevosía. Perdió la mitad de su flota durante el viaje, pero estaba en modo que nada ni nadie te pare. Y siguió para adelante. Llegó a la boca del Amazonas, tiró río arriba, la lió una y otra vez. Y entre el Amazonas y el ataque de los indios se fue quedando sin escuadrón. Y a 600 kilómetros río adentro, que se dice pronto, 600 kilómetros. Como de aquí a, en fin, como de aquí a muy lejos, pues le dio por morirse de unas fiebres. Estaba agotado. Dice el relato romántico que murió en brazos de su señora y que está enterrado al pie de un árbol cerca de Santarém. Podríamos contar muchas cosas más de Orellana, pero esto no da para más. Hoy se ha subido a la historia con nosotros José Ángel Mañas. Muchísimas gracias, José. Lo bien que lo hemos pasado, gracias. Oye, ¿cuánto sabes tú de esto de América, no? Parece que has escrito un libro y todo, ¿eh? Es verdad. En su época lo escribí. Soy conquistador de lo imposible. Muchas gracias. Todo apuntaba, ¿eh? David Nieto y Juan Aranaz andan buscando remedios en la selva amazónica que les ayude a enderezar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos entre flechas, vampiros y pirañas, Ainara Aristoy, Esther Sánchez y David Botello. Os esperamos en el próximo programa. Si quieres acompañarnos, súbete a la historia. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena SER y en la plataforma que prefieras. Cadena SER. La radio.